Walmart Business is in the business of saving you time, money, and hassle. Whether your business started in a garage or is a garage, Walmart Business has the tools to help you get where you're going. Tools like free shipping, multi-user accounts, and just about any item your company needs. Even a double filtration cyclone dust collector. Yep, even that. Sweet. Walmart Business. It's the Walmart you love. Now for your business. Learn more at business.walmart.com. Terms apply. Hattaday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength, Hattaday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Hattaday. Hattaday, bring it on. La historia de Abraham es, sin lugar a dudas, una de las más fascinantes de toda la Biblia. Un hombre llamado por Dios para cumplir con una misión que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de la humanidad. Pero ¿qué fue lo que realmente motivó a Dios a elegir a Abraham, un hombre aparentemente común, para ser el padre de una nación tan importante? Esta elección no fue un accidente ni un capricho divino. Lo que veremos en su vida nos revelará aspectos profundos sobre la fe, la obediencia y el propósito divino. La pregunta es, ¿estás listo para descubrir los secretos ocultos en la vida de Abraham que todo creyente debe conocer? Lo que está por venir desafiará tus creencias y te invitará a mirar el propósito de tu vida con una nueva perspectiva. Acompáñame mientras desentrañamos el misterio de Abraham, el hombre que fue llamado para ser el padre de una multitud de naciones. Cuando Dios llamó a Abraham, lo hizo de una manera que pocos pueden entender o imaginar. En un mundo lleno de politeísmo y adoración a dioses falsos, Dios se dirigió directamente a un hombre llamado Abraham, que más tarde sería conocido como Abraham, un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad famosa por su idolatría. Este llamado, sin embargo, fue mucho más que una simple invitación a seguir un camino. Fue una demanda de absoluta obediencia, una obediencia que Abraham no dudó en aceptar, aunque las instrucciones parecían absurdas para los ojos humanos. En Génesis 12, versículos del 1 al 3, leemos el momento exacto en el que Dios se presenta a Abraham, y Jehová dijo a Abraham, «Vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Esta es una de las promesas más poderosas de la Biblia. Dios no solo le estaba prometiendo a Abraham una tierra, sino una descendencia innumerable y una bendición que trascendería generaciones. Es importante notar que el llamado de Dios a Abraham no se basaba en algo que Abraham hubiera hecho o en algo que él hubiera pedido. Simplemente, Dios lo eligió. Este acto de elección divina es un tema recurrente en la Biblia, y la historia de Abraham está llena de lecciones profundas sobre el carácter de Dios y la respuesta del ser humano ante la voluntad divina. La obediencia de Abraham al llamado divino es algo que destaca especialmente en este relato. La respuesta de Abraham no fue una de dudas o preguntas, sino de acción inmediata. En Génesis 12, versículo 4, vemos cómo Abraham, sin dudar, toma a su esposa Sara, a su sobrino Lot, y todo lo que tiene, y parte hacia un destino incierto, guiado solo por la promesa de un futuro que no podía ver con sus propios ojos. La Biblia dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo. No hubo negociaciones, ni preguntas sobre cómo o por qué. Abraham creyó en la palabra de Dios y actuó conforme a ella.
Su fe inquebrantable lo llevó a dar un paso gigantesco de obediencia, sin entender completamente los planes que Dios tenía para él. Este acto de fe nos enseña una valiosa lección sobre cómo debemos responder al llamado de Dios en nuestras propias vidas. A menudo, Dios nos pide que demos pasos en la oscuridad, sin conocer el final del camino. Nos pide que dejemos nuestras seguridades y nos arriesguemos a seguirle. La vida de Abraham se convierte, entonces, en un modelo a seguir para todos aquellos que, a lo largo de la historia, han sentido el llamado de Dios a emprender un camino de fe. La importancia de la obediencia inmediata y total es un mensaje que se repite en las Escrituras. En este caso, la obediencia de Abraham fue la clave para que Dios lo bendijera y le cumpliera sus promesas. En un mundo lleno de distracciones y voces que nos llaman a seguir caminos alternativos, el ejemplo de Abraham sigue siendo un recordatorio poderoso de lo que significa confiar plenamente en Dios. A través de la historia de Abraham, descubrimos que la obediencia a Dios no siempre tiene que ver con comprender completamente las circunstancias o el futuro. La fe no siempre es un acto de entender, sino un acto de confiar. Al igual que Abraham, nosotros también podemos estar llamados a dar pasos que parecen insensatos, pero que están guiados por una promesa más grande y más profunda que cualquier entendimiento humano. Este es solo el comienzo del viaje de Abraham, pero al observar su respuesta al llamado de Dios, podemos comenzar a ver cómo su vida refleja un principio fundamental del cristianismo: la obediencia a Dios trae bendición. En las siguientes unidades exploraremos más a fondo cómo esta obediencia de Abraham lo llevó a vivir momentos cruciales, incluyendo las pruebas que fortalecieron su fe y las promesas que marcaron el curso de la historia. El pacto que Dios hizo con Abraham es uno de los momentos más significativos de toda la Biblia, un acuerdo divino que cambió la historia de la humanidad. En Génesis 12, versículos del 2 al 3, Dios promete a Abraham que lo convertirá en una nación grande, que bendecirá a los que lo bendigan y maldecirá a los que lo maldigan, y que todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de él. Pero este pacto no era simplemente una promesa de bendición, sino también una afirmación de responsabilidad. Dios no solo quería bendecir a Abraham, también quería que Abraham fuera una bendición para los demás. Este es un principio esencial que encontramos en las Escrituras. La bendición de Dios en nuestras vidas no es solo para nosotros, sino para impactar a aquellos que nos rodean. La dimensión del pacto se profundiza aún más en Génesis 17, cuando Dios aparece nuevamente a Abraham y le revela el pacto de la circuncisión como una señal visible de la relación especial que había establecido con él. En Génesis 17, versículos del 4 al 5, Dios le dice a Abraham: «He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitudes de gentes. Y no te llamarás más Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes». Esta es una promesa de transformación radical. Dios no solo cambia su nombre, sino que lo eleva a un lugar de honor y responsabilidad, haciéndolo el padre de naciones enteras. A través de este pacto, Dios también establece una relación personal y continua con Abraham, donde la obediencia y la fe juegan un papel crucial. A lo largo de las generaciones, este pacto será transmitido a los descendientes de Abraham, comenzando con Isaac, su hijo prometido, y luego extendiéndose a Jacob y a las 12 tribus de Israel. La promesa de Dios no se limita a un solo individuo, sino que se extiende a toda una nación, y su cumplimiento se verá a lo largo de toda la historia bíblica. Este pacto de bendición, sin embargo, no era algo que Abraham pudiera ganar por sus propios méritos. Era un regalo divino,
un acto de gracia. Dios eligió a Abraham no porque fuera perfecto o sin fallas, sino porque en su corazón había un deseo genuino de seguir la voluntad de Dios. En este pacto, Dios demuestra que sus promesas no dependen de las capacidades humanas, sino de su propia fidelidad y misericordia. En Romanos 4, versículos del 13 al 16, el apóstol Pablo expone la importancia de la fe en la vida de Abraham, destacando que Abraham, nuestro padre, es el padre de todos los que creemos. Este pacto es el fundamento de la salvación por la fe, una verdad que se profundiza a lo largo de la Biblia. La lección central de este pacto es que la bendición de Dios es algo que se recibe por fe. Dios no le dijo a Abraham que tuviera que hacer algo grandioso para merecer la bendición, le pidió que confiara en él y que obedeciera su llamado. A través de Abraham, podemos entender que la obediencia a Dios y la confianza en sus promesas abren las puertas a una vida llena de bendiciones, no solo para nosotros, sino para el mundo que nos rodea. Uno de los episodios más desconcertantes y conmovedores de la vida de Abraham es el momento en que Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Este relato, que se encuentra en Génesis 22, ha sido objeto de mucha reflexión y debate a lo largo de los siglos. ¿Por qué Dios pediría un sacrificio tan atroz? ¿Qué lección se puede extraer de esta orden aparentemente cruel? Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. En el contexto de la vida de Abraham, este momento es el punto culminante de su fe. Después de haber recibido la promesa de un hijo milagroso en su vejez, Isaac se convierte en el hijo prometido a través del cual se cumplirían las promesas de Dios. En Génesis 21, versículo 12, Dios le dice a Abraham que en Isaac te será llamada descendencia. Pero ahora, en un giro dramático, Dios le ordena a Abraham que tome a su hijo Isaac y lo sacrifique como holocausto en el monte Moriah. Este mandato de Dios desafía toda lógica humana. Abraham había esperado durante años para tener a Isaac, y ahora Dios le pedía lo más valioso que tenía. Sin embargo, lo que es aún más impresionante es la respuesta de Abraham. En Génesis 22, versículo 3, Abraham se levanta temprano por la mañana, toma a Isaac y se pone en camino, sin hacer preguntas, confiando en que Dios tenía un propósito, incluso en lo que parecía ser la mayor de las tragedias. La Biblia dice, y Abraham tomó la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. La razón por la que este acto es tan significativo es que demuestra la profunda confianza de Abraham en la fidelidad de Dios. Aunque no entendía por qué Dios le pedía tal sacrificio, Abraham confiaba plenamente en que Dios tenía el control y que, de alguna manera, su promesa se cumpliría, incluso si eso significaba el sacrificio de su propio hijo. En Hebreos 11, versículos del 17 al 19, el autor explica que Abraham actuó por fe, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos. Esta es una muestra de fe inquebrantable. Abraham no solo confía en que Dios proveerá, sino que está dispuesto a sacrificar lo más preciado para seguir la voluntad divina. La lección que se desprende de este sacrificio es profunda y multifacética. Primero, nos enseña sobre la absoluta obediencia a Dios, incluso cuando sus caminos no se comprenden completamente. Segundo,
nos muestra que la fe en Dios no depende de los resultados inmediatos o de la comprensión de las circunstancias, sino de una confianza total en su carácter y promesas. Finalmente, el sacrificio de Isaac prefigura el sacrificio supremo que vendría muchos siglos después, el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por la salvación de la humanidad. Este acto de Abraham, aunque doloroso y desconcertante, revela la profundidad de la relación entre Dios y el ser humano. En su obediencia, Abraham demuestra que la verdadera fe no es solo una fe intelectual, sino una fe que está dispuesta a actuar, incluso en los momentos más difíciles y misteriosos. La historia del sacrificio de Isaac no solo revela la obediencia de Abraham, sino también el corazón de un Dios que, en su amor, está dispuesto a sacrificarse por la humanidad. La fe de Abraham es uno de los pilares fundamentales de su historia y una de las virtudes que más resalta a lo largo de su vida. La Biblia lo describe como un hombre cuya fe no flaqueó, incluso cuando se enfrentó a circunstancias que parecían imposibles. La fe de Abraham no fue una fe superficial ni una fe que solo existía cuando las cosas iban bien. Su fe fue puesta a prueba en los momentos más difíciles y, sin embargo, permaneció firme. En Génesis 15, encontramos un momento clave en la vida de Abraham. Dios le muestra en visión que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, en ese momento, Abraham estaba preocupado porque no tenía hijos, y su heredero sería un sirviente en su casa, Eliezer de Damasco. Abraham se muestra preocupado y expresa su incertidumbre a Dios. ¿Qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? En este momento de duda, Dios reafirma su promesa de que Abraham tendría un hijo biológico y que de él surgiría una nación poderosa. Lo más notable en esta parte de la historia es la respuesta de Abraham. A pesar de que la promesa de Dios parecía irreal, Abraham no dejó que la duda se apoderara de él. En Génesis 15, versículo 6, leemos, «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». Esta es una declaración crucial. La fe de Abraham no solo fue un acto de creer en las promesas de Dios, sino que esa fe fue considerada como justicia. A lo largo de toda la Biblia, la fe se presenta como la clave para una relación correcta con Dios, y Abraham es el ejemplo perfecto de cómo la fe puede justificar a una persona ante los ojos de Dios. La fe de Abraham fue puesta a prueba más adelante cuando Dios le pide que ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio, como vimos anteriormente. En ese momento, Abraham ya había aprendido a confiar plenamente en Dios, sabiendo que incluso en las circunstancias más oscuras, las promesas de Dios permanecen intactas. Hebreos 11, versículos del 17 al 19 resalta la fe de Abraham cuando dice que por la fe Abraham, siendo probado, ofreció a Isaac, y que creyó que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos. La fe de Abraham no era una fe vacía, era una fe que se basaba en un profundo entendimiento del carácter de Dios y en la certeza de que Él cumple sus promesas, sin importar lo que suceda. Este ejemplo de fe inquebrantable de Abraham tiene una gran lección para todos los creyentes. Nos recuerda que la fe no es solo creer en momentos de éxito, sino confiar en Dios cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. La fe verdadera es aquella que se mantiene firme, incluso cuando no vemos una salida, porque sabemos que Dios siempre tiene el control y que su propósito se cumplirá. La fe de Abraham es, en última instancia, una invitación a vivir una vida de obediencia radical, confiando en la fidelidad de Dios a pesar de nuestras dudas y temores. Abraham no solo es conocido como el padre de una nación, sino como el padre espiritual de muchas naciones.
Dios le prometió que a través de él serían bendecidas todas las familias de la tierra, y esta promesa se cumplió de maneras asombrosas. La descendencia de Abraham no solo incluyó a los israelitas, sino también a los pueblos que, a través de su linaje, llegaron a conocer a Dios de diferentes maneras. Abraham fue el fundador de una nación, pero su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de Israel. En Génesis 17, versículos del 4 al 5, Dios le dice a Abraham: «He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitudes de gentes». Este versículo destaca una de las promesas más impactantes que Dios hizo a Abraham. No solo sería padre de Isaac, sino que su descendencia se multiplicaría en una multitud de naciones. Abraham, en cierto sentido, fue el patriarca de tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. A través de su hijo Isaac, nace la nación de Israel, pero también, a través de Ismael, su hijo con Agar, nacen las naciones árabes, que son fundamentales en la historia del Islam. Esta dimensión de Abraham como padre de naciones tiene implicaciones mucho más profundas de lo que parece a simple vista. La historia de Abraham nos enseña que, a través de la obediencia a Dios, su influencia y legado trascienden las generaciones y las culturas. Abraham no fue simplemente un hombre de fe, fue un hombre cuyo impacto se extendió a través de las edades, afectando no solo a su familia directa, sino a toda la humanidad. La promesa de Dios de que todas las familias de la tierra serán benditas en ti se refiere tanto a la bendición directa que vino de la nación de Israel como al cumplimiento de esta promesa en la venida de Jesús, el Salvador, quien es el descendiente de Abraham según la carne. La relación de Abraham con su descendencia nos recuerda que el propósito de Dios no se limita a una sola nación, sino que está destinado a alcanzar a todo el mundo. La fe de Abraham y su disposición a obedecer a Dios sentaron las bases para la propagación del mensaje divino a todas las naciones. Esta realidad se ve claramente en la vida de Jesús, quien, como descendiente de Abraham, vino a cumplir la promesa hecha a él, trayendo la salvación no solo a los judíos, sino a toda la humanidad. Jesús, como el Hijo de Abraham, es el cumplimiento máximo de la bendición que Dios prometió a su siervo. Abraham, el padre de naciones, es un ejemplo de cómo la obediencia a Dios no solo cambia nuestras vidas, sino que también tiene el potencial de afectar a generaciones futuras y transformar al mundo entero. Su vida es un testimonio de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y de cómo, a través de la fe, los individuos pueden tener un impacto eterno en la historia de la humanidad. Uno de los encuentros más enigmáticos y significativos en la vida de Abraham es el que tuvo con Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este encuentro se relata en Génesis 14, versículos del 18 al 20, después de que Abraham rescatara a su sobrino Lot, quien había sido capturado durante una guerra. En este momento, Melquisedec sale al encuentro de Abraham con pan y vino, y lo bendice diciendo: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano». Este breve pero poderoso encuentro tiene una gran carga simbólica y teológica. Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo, representa una figura misteriosa que no tiene antecedentes ni linaje claro en la Biblia, lo que lo convierte en un personaje intrigante. El hecho de que Melquisedec bendiga a Abraham y le dé pan y vino es una señal de una bendición divina especial, pero también de la relación de respeto y honor entre estos dos hombres, que son figuras clave en la historia de la fe. En el libro de Hebreos se amplía el misterio de Melquisedec.
El autor de Hebreos, al referirse a Jesús, lo compara con Melquisedec, diciendo que Jesús es hecho sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este paralelo entre Melquisedec y Jesús subraya el carácter eterno y divino del sacerdocio de Cristo. Melquisedec es un tipo de Cristo, es decir, una figura que prefigura a Jesús en la historia de la salvación. Al igual que Melquisedec, Jesús es un sacerdote y rey, y su sacerdocio no depende de la genealogía, sino de un llamado divino y eterno. La relación entre Abraham y Melquisedec también es significativa porque, en este encuentro, Abraham ofrece a Melquisedec una 10ª parte de todo lo que había recuperado de la guerra. Este acto de dar el diezmo demuestra no solo la gratitud de Abraham, sino también el reconocimiento de la superioridad de Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. Esta es la primera mención en la Biblia del diezmo, que luego se convertiría en una práctica común en la vida del pueblo de Israel. Este encuentro entre Abraham y Melquisedec es un recordatorio de que hay figuras y momentos en la vida de los creyentes que trascienden la comprensión humana, pero que tienen un propósito divino. Melquisedec, aunque aparece brevemente en la narrativa bíblica, juega un papel crucial en la revelación de la naturaleza del sacerdocio eterno de Cristo. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Además, esta interacción resalta el principio de la bendición que se transmite de uno a otro, una bendición que tiene su origen en Dios y se extiende a los demás como un acto de fe y obediencia. A lo largo de su vida, Abraham enfrentó numerosas pruebas que pusieron a prueba su fe, su obediencia y su carácter. Desde el momento en que recibió el llamado de Dios hasta la muerte de su esposa Sara, Abraham fue constantemente probado por situaciones que desafiarían incluso a la persona de fe más devota. Sin embargo, en cada una de estas pruebas, Abraham mostró una profunda confianza en Dios, incluso cuando no entendía completamente el propósito detrás de ellas. Uno de los momentos más significativos en la vida de Abraham es el periodo en que vivió con su esposa Sara sin poder tener hijos, a pesar de las promesas que Dios le había hecho. Durante muchos años, Abraham y Sara esperaron pacientemente, pero el hijo prometido no llegaba. En Génesis 16, Sara, impaciente por el cumplimiento de la promesa, sugiere que Abraham tenga un hijo con su sierva Agar. Abraham, aunque reacio, accede a la sugerencia de su esposa y nace Ismael. Sin embargo, este acto de impaciencia y falta de fe no fue parte del plan de Dios, y la relación con Agar y su hijo Ismael trajo complicaciones y conflictos en la familia. Dios, sin embargo, le recuerda a Abraham en Génesis 17, versículo 19 que la promesa de un hijo vendría a través de su esposa Sara. Este momento es una prueba para Abraham, ya que debió aprender a esperar y confiar plenamente en el tiempo perfecto de Dios, algo que no era fácil, dado que la edad de Sara era avanzada y parecía imposible que ella pudiera tener hijos. La paciencia de Abraham fue puesta a prueba una vez más cuando Dios le dijo que Sara tendría un hijo, a lo que Abraham respondió con incredulidad, riendo ante la improbabilidad de la situación. Sin embargo, en Génesis 21, versículos del 1 al 2, Dios cumple su promesa y Sara da a luz a Isaac. La paciencia de Abraham y su fe en la promesa de Dios finalmente se ven recompensadas. Este momento muestra que las pruebas de Dios, aunque duras,
tienen un propósito divino: forjar una fe más fuerte y una relación más profunda con Él. Las dificultades que Abraham enfrentó no solo fueron una prueba para su fe, sino también una oportunidad para que él creciera espiritualmente y entendiera mejor la fidelidad de Dios. Además, la historia de Abraham y Sara también nos enseña sobre la importancia de la espera en Dios. A menudo, cuando oramos y esperamos respuestas de Dios, nos sentimos tentados a tomar el control y buscar soluciones por nuestra cuenta, tal como hizo Sara al sugerir que Abraham tuviera un hijo con Agar. Sin embargo, la verdadera bendición viene cuando aprendemos a confiar en el tiempo perfecto de Dios, como lo hizo Abraham al esperar pacientemente por el hijo prometido, Isaac. Las pruebas que enfrentó Abraham lo prepararon para recibir el cumplimiento de las promesas de Dios. Cada desafío fue una oportunidad para que su fe se fortaleciera, y su historia nos recuerda que las pruebas no son castigos, sino oportunidades divinas para crecer y acercarnos más a Dios. Como Abraham, nosotros también somos llamados a confiar en el tiempo y el plan de Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. El cambio de nombre de Abraham a Abraham es un evento significativo en la vida de este patriarca y marca un punto de transformación profunda en su relación con Dios. En Génesis 17, versículo 5, Dios le dice a Abraham: «Y no te llamarás más Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes». Este cambio no fue simplemente una modificación en su nombre, sino una renovación en su identidad y en el propósito divino que Dios tenía para él. El nombre Abraham significa Padre exaltado, mientras que Abraham significa Padre de multitudes o Padre de naciones. Este cambio de nombre representó una nueva fase en la vida de Abraham, un recordatorio tangible de la promesa divina de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Este cambio de nombre fue un acto de afirmación divina y un símbolo de la confianza que Dios tenía en Abraham para cumplir el propósito divino. Al cambiar su nombre, Dios le dio a Abraham una nueva identidad, un nuevo futuro, y una misión más grande que cualquier cosa que Abraham pudiera haber imaginado por sí mismo. Al igual que el cambio de nombre de Simón a Pedro en el Nuevo Testamento, este cambio de nombre en la vida de Abraham es un indicativo de la transformación que ocurre cuando una persona es tocada por el poder y la voluntad de Dios. Ya no era solo un hombre de fe, ahora era el padre de muchas naciones. Este cambio de nombre también representa un aspecto fundamental en la relación entre Dios y Abraham, la promesa y el cumplimiento. Al darle un nuevo nombre, Dios estaba afirmando su promesa de que Abraham sería el fundador de una nación grande, a pesar de las dificultades que había enfrentado, como la falta de un hijo hasta su edad avanzada. Abraham ahora llevaba un nombre que reflejaba la futura multiplicación de su linaje, y este nombre serviría como testimonio de la fidelidad de Dios. El cambio de nombre es también una lección para todos los creyentes. En el momento en que aceptamos el llamado de Dios y nos entregamos a su voluntad, somos transformados de adentro hacia afuera. Al igual que Abraham, recibimos una nueva identidad en Cristo. Somos hechos nuevas criaturas, con un propósito eterno. El cambio de nombre de Abraham simboliza el poder de Dios para transformar nuestras vidas y darnos un propósito divino más allá de lo que podamos imaginar. Es un recordatorio de que no importa lo que hayamos sido antes, lo que importa es lo que Dios quiere que seamos, y cómo Él nos usa para cumplir su voluntad. Uno de los momentos más reveladores de la vida de Abraham es cuando intercede ante Dios en favor de la ciudad de Sodoma. En Génesis 18, después de que Dios le revela a Abraham que planea destruir la ciudad debido a su maldad, Abraham se enfrenta a una de las pruebas más difíciles de su vida,
defender a los inocentes de una ciudad condenada. Este pasaje no solo muestra la valentía de Abraham para interceder ante Dios, sino también la compasión y el carácter justo de Dios, quien escucha las súplicas de su siervo. En Génesis 18, versículos del 23 al 25, Abraham comienza a dialogar con Dios, pidiendo misericordia por la ciudad de Sodoma. Abraham sabe que entre los habitantes de Sodoma se encuentra su sobrino Lot y está preocupado por su bienestar. Abraham, con gran humildad y respeto, le pregunta a Dios, ¿destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de ella? Este acto de intercesión revela un profundo amor y preocupación por los demás, así como un entendimiento de la misericordia de Dios. A lo largo de este diálogo, Abraham no se limita a aceptar el juicio de Dios de manera pasiva, más bien, se atreve a interceder y negociar con Dios, pidiendo la salvación de la ciudad si se encuentran suficientes justos en ella. La intercesión de Abraham es un acto audaz de fe y a través de su perseverancia llega a un acuerdo con Dios para que la ciudad sea perdonada si se encuentran al menos 10 justos en ella. Este acto de intercesión no solo resalta el valor de la oración y la mediación en momentos de juicio, sino también el corazón de Dios, que está dispuesto a mostrar misericordia incluso cuando el juicio parece inevitable. Lo fascinante de este episodio es cómo Abraham, en su conversación con Dios, revela un entendimiento de la justicia divina. Aunque sabe que Sodoma merece ser destruida por su pecado, Abraham también reconoce que Dios es justo y que la misericordia de Dios puede prevalecer sobre el juicio si hay algo bueno que salvar. La actitud de Abraham refleja la tensión entre la justicia y la misericordia de Dios, una tensión que se resuelve en la obra redentora de Cristo, quien también intercede por la humanidad ante el Padre. Este relato de intercesión también muestra cómo, a veces, Dios permite que los creyentes participen en su obra de juicio y misericordia. Abraham no solo es un testigo pasivo del juicio de Dios, sino que se convierte en un participante activo en la intercesión por la humanidad. Esto nos recuerda a todos los creyentes que, a través de la oración y la intercesión, podemos hacer una diferencia en el mundo. Al igual que Abraham, podemos ser agentes de misericordia y justicia, llevando las necesidades de otros ante Dios con fe y valentía. Una de las promesas más fundamentales y significativas que Dios hizo a Abraham fue la promesa de la tierra de Canaán, que más tarde sería conocida como la tierra prometida. Este tema de la promesa de la tierra se encuentra repetidamente a lo largo de la historia de Abraham y se extiende a través de las generaciones que surgieron de su linaje. En Génesis 12, versículo 7, después de que Abraham llega a Canaán, Dios se le aparece y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. If you're chasing data down instead of seeing it in one place, you need the Intuit ERP. Intuit Enterprise Suite. All your data in one place with built-in AI for real-time insights. Learn more at intuit.com/ERP. La promesa de la tierra fue una parte integral del pacto que Dios estableció con Abraham, un pacto que no solo afectaba a Abraham, sino también a sus descendientes, quienes eventualmente serían conocidos como el pueblo de Israel. La promesa de la tierra no era solo un regalo terrenal, sino que también representaba un lugar de bendición, prosperidad y relación con Dios. La tierra prometida sería el lugar donde los descendientes de Abraham establecerían una nación que, según las promesas de Dios, llevaría su nombre y sería un testimonio de su poder y fidelidad. En Génesis 13,
versículos del 14 a 15, Dios le recuerda a Abraham que toda la tierra que podía ver sería suya, y en Génesis 15, versículo 18, Dios establece un pacto formal con Abraham, especificando los límites de la tierra que heredaría su descendencia. A lo largo de la vida de Abraham, esta promesa fue un punto constante de esperanza y fe. Sin embargo, Abraham nunca vio el cumplimiento total de la promesa de la tierra. Durante su vida, solo vivió como extranjero en Canaán, y aunque pasó mucho tiempo allí, no pudo poseer la tierra en su totalidad. En Génesis 23, versículo 4, cuando Abraham compra una parcela de tierra para enterrar a su esposa Sara, se describe a Abraham como un extranjero y forastero en la tierra que Dios le había prometido. Esta situación subraya un aspecto importante de la fe de Abraham, aunque no vio la promesa cumplirse completamente durante su vida. Él vivió con la certeza de que Dios era fiel y que su palabra se cumpliría en las generaciones futuras. La promesa de la tierra también tiene un significado espiritual profundo. La tierra de Canaán, que en la historia de Abraham era un lugar físico, simboliza también la bendición y la relación que los creyentes tienen con Dios. Para los cristianos, esta tierra prometida puede verse como la promesa del reino de Dios, que es tanto un lugar como una relación con Dios, que se experimentará en plenitud en la vida eterna. La fe de Abraham en la promesa de la tierra, aunque no se cumplió completamente en su vida, nos enseña a vivir con esperanza y confianza en las promesas de Dios, incluso cuando esas promesas parecen estar más allá de nuestra vista. Este enfoque en la tierra prometida también nos invita a reflexionar sobre lo que esperamos de Dios en nuestras propias vidas. Al igual que Abraham, somos llamados a caminar por fe, confiando en que lo que Dios ha prometido se cumplirá, aunque no siempre podamos ver el cumplimiento inmediato de esas promesas. Como Abraham, nuestra esperanza debe estar puesta en las promesas eternas de Dios, que son más grandes y más poderosas que cualquier cosa que podamos ver o poseer en este mundo. La paciencia de Abraham es una de las virtudes más destacadas en su vida, y su historia con respecto a la espera del hijo prometido, Isaac, es una lección invaluable para los creyentes de todos los tiempos. Dios le había prometido a Abraham que tendría un hijo, pero esa promesa no se cumplió de inmediato. De hecho, pasaron muchos años antes de que Sara, su esposa, concibiera a Isaac. Este periodo de espera no fue fácil para Abraham y Sara, y durante ese tiempo, ambos experimentaron momentos de duda e impaciencia. En Génesis 16, vemos cómo la impaciencia de Sara la lleva a sugerir que Abraham tenga un hijo con su sierva Agar, para que así pudiera cumplir la promesa de un hijo. Aunque Abraham no estaba del todo de acuerdo, finalmente accede a la propuesta de su esposa y Agar da a luz a Ismael. Sin embargo, este acto de impaciencia y falta de fe trae consigo complicaciones y tensiones familiares. Aunque Ismael era un hijo de Abraham, no era el hijo prometido por Dios. La promesa de Dios a Abraham era clara: sería a través de Sara, su esposa, que nacería el hijo que daría lugar a una gran nación. Después de este evento, Abraham tuvo que aprender la difícil lección de esperar en el tiempo perfecto de Dios. En Génesis 17, versículos del 15 al 19, Dios reafirma su promesa de que Isaac, el hijo que nacería de Sara, sería el que cumpliría la promesa de una descendencia innumerable. Aunque Abraham tenía 99 años y Sara era estéril, Dios reafirma que el hijo prometido nacería en el tiempo de Dios. En Génesis 18, versículos del 10 al 14, incluso Sara, al escuchar la promesa, se ríe en incredulidad,
ya que pensaba que era imposible que un hijo naciera de su vejez. Sin embargo, Dios le responde que nada es imposible para él. La paciencia de Abraham es un recordatorio de que las promesas de Dios no siempre se cumplen en nuestros tiempos, sino en su tiempo perfecto. Abraham tuvo que aprender a confiar completamente en el plan divino, a pesar de las dificultades, las pruebas y las circunstancias que parecían contradecir la promesa de Dios. A lo largo de su vida, Abraham fue probado en su capacidad de esperar pacientemente y confiar en que Dios cumpliría lo que había prometido. Y, finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90, Dios cumplió su promesa y nació Isaac, el hijo prometido. La paciencia de Abraham nos enseña que la fe no es solo creer en las promesas de Dios, sino esperar con paciencia a que esas promesas se cumplan, incluso cuando todo parece decir lo contrario. En Hebreos 6, versículo 15, se dice que después de esperar con paciencia, alcanzó la promesa. La paciencia de Abraham fue recompensada, y su historia nos recuerda que, aunque las promesas de Dios pueden tardar en cumplirse, siempre se cumplirán en el momento exacto que Él ha determinado. Abraham es una figura clave no solo en la tradición judía, sino también en el cristianismo y el islam, lo que lo convierte en uno de los personajes más influyentes de la historia religiosa mundial. Su vida, sus decisiones y las promesas que Dios hizo a través de él tienen un impacto que trasciende generaciones, naciones y religiones. Abraham es considerado el padre de la fe, no solo en el contexto de su propio pueblo, sino para millones de personas que siguen las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Para los judíos, Abraham es el patriarca fundamental de la nación de Israel. Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole que a través de su descendencia se establecería una nación elegida que sería un canal para las bendiciones divinas. Esta relación con Dios establece a Abraham como el modelo de la fe y la obediencia. En la tradición judía, Abraham es venerado como el primer monoteísta que renunció a la idolatría y aceptó el Dios único. A través de él, Dios establece las bases para la historia del pueblo de Israel y la promesa de la tierra prometida se convierte en un tema central en la vida de los judíos. En el cristianismo, Abraham es igualmente significativo, ya que es visto como un modelo de fe. En el Nuevo Testamento, la figura de Abraham es crucial en el desarrollo de la doctrina de la justificación por la fe. El apóstol Pablo, en Romanos 4, presenta a Abraham como un ejemplo de cómo la fe, no las obras, es lo que justifica ante Dios. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que sería heredero del mundo, no se dio por la ley, sino por la justicia de la fe. La fe de Abraham, que creyó en las promesas de Dios sin dudar, se presenta como el modelo que los cristianos deben seguir. Además, en la genealogía de Jesús en Mateo 1, versículos del 1 al 16, se destaca a Abraham como el patriarca de quien desciende el Salvador, lo que establece un vínculo directo entre Abraham y Jesús. Para los musulmanes, Abraham, conocido como Ibrahim, es una de las figuras más veneradas. El Corán relata numerosas historias sobre la vida de Ibrahim, mostrando su devoción a Dios y su disposición para sacrificarse por él. Los musulmanes lo consideran un modelo de sumisión a la voluntad de Allah. Ibrahim es el padre de Ismael, y a través de él, se dice que los árabes son los descendientes espirituales de Abraham. En el Islam, el sacrificio que Abraham estuvo dispuesto a hacer con su hijo, en la tradición islámica, Ismael, no Isaac, se recuerda cada año durante el Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio,
Un acto que simboliza la disposición a obedecer a Aya sin cuestionar su voluntad. Así, Abraham no solo es una figura central en las tres grandes religiones monoteístas, sino que su vida y sus decisiones siguen siendo un punto de referencia para millones de personas alrededor del mundo. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. La fe, la obediencia y el sacrificio de Abraham siguen siendo una inspiración para todos los creyentes, independientemente de su afiliación religiosa. La conexión que tiene con el judaísmo, el cristianismo y el islam subraya su papel como un puente entre diferentes tradiciones religiosas, todas unidas por la creencia en un solo Dios. Abraham no solo es una figura histórica que aparece en las páginas de la Biblia, sino que es un modelo de vida para todos los creyentes. Su historia y su relación con Dios están llenas de enseñanzas que siguen siendo aplicables hoy en día. A lo largo de su vida, Abraham enfrentó desafíos, tomó decisiones difíciles y obedeció a Dios en circunstancias que muchos habrían considerado incomprensibles. Su fe y obediencia lo convierten en un ejemplo inquebrantable de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Abraham es su obediencia total a Dios. Desde el momento en que Dios le dijo que dejara su tierra, su familia y su comodidad para ir a un lugar desconocido, Abraham no dudó. Su disposición a confiar en Dios sin importar lo que el futuro le deparara es un recordatorio de que la fe genuina implica obedecer a Dios, incluso cuando no entendemos completamente su voluntad. Abraham no fue perfecto, pero siempre respondió al llamado de Dios con fe, incluso cuando las circunstancias eran adversas. En Hebreos 11, versículo 8, se nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Otro aspecto importante de la vida de Abraham es su capacidad para esperar en las promesas de Dios. Aunque las promesas que Dios le hizo a Abraham parecían imposibles, él confió en que Dios las cumpliría en su tiempo perfecto. Abraham esperó años para que naciera su hijo Isaac, y durante todo ese tiempo, continuó confiando en que Dios no lo abandonaría. Su historia es una lección de paciencia y perseverancia, mostrando que las promesas de Dios no siempre se cumplen de inmediato, pero siempre se cumplen. En el momento en que Abraham dejó de tomar decisiones apresuradas y empezó a confiar en el tiempo de Dios, la promesa se cumplió. La disposición de Abraham para sacrificarse por Dios también es algo que los creyentes de hoy deben emular. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham no dudó en obedecer. Aunque esta solicitud parecía cruel y difícil,
Abraham confiaba en que Dios tenía un propósito detrás de la prueba. Su disposición a sacrificar lo más precioso que tenía muestra un nivel de obediencia que es difícil de comprender para muchos. Esta historia también es una lección de fe, ya que Abraham creía que incluso si su hijo moría, Dios podría resucitarlo, como se nos dice en Hebreos 11, versículo 19. Finalmente, la vida de Abraham nos enseña sobre la importancia de vivir con un propósito más grande que uno mismo. A lo largo de su vida, Abraham se preocupó por el bienestar de los demás. Su intercesión por Sodoma es un ejemplo claro de su compasión y su deseo de ver a otros recibir la misericordia de Dios. Aunque Abraham era el receptor de promesas especiales de Dios, nunca perdió de vista la importancia de interceder por otros y buscar la bendición para aquellos a su alrededor. Abraham sigue siendo un modelo a seguir hoy porque su vida refleja la verdadera fe y obediencia a Dios. Su historia nos enseña que la fe no es solo una cuestión de creencias, sino de acción, que la paciencia es fundamental cuando esperamos en las promesas de Dios, y que nuestra vida debe estar dirigida por un propósito más grande que nosotros mismos. Al seguir el ejemplo de Abraham, podemos vivir una vida llena de fe, esperanza y obediencia a un Dios que siempre cumple sus promesas. Una de las promesas más poderosas y recurrentes que Dios le hizo a Abraham fue la de darle una descendencia numerosa. En Génesis 12, versículos del 2 al 3, Dios le prometió que, a través de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas, pero también que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Esta promesa era, por supuesto, una de las más significativas para Abraham, pues él y su esposa Sara eran ya de edad avanzada y, hasta ese momento, no habían podido tener hijos. En Génesis 15, versículo 5, Dios le muestra a Abraham el cielo nocturno y le dice: «Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar». Y le dijo: «Así será tu descendencia». Esta imagen de las estrellas simbolizaba una multitud tan grande que sería imposible de contar. A pesar de que la promesa parecía imposible, Abraham, por fe, la aceptó. La Biblia dice en Génesis 15, versículo 6 que creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. La fe de Abraham en la promesa de Dios, a pesar de la edad avanzada de él y su esposa Sara, se convirtió en un ejemplo de cómo la fe puede superar lo que parece ser humanamente imposible. La promesa de una descendencia numerosa no solo se cumplió con el nacimiento de Isaac, sino que también se extendió a través de sus descendientes, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. Sin embargo, la promesa de la descendencia numerosa no solo se limitó al contexto físico de Abraham. En Romanos 4, versículos del 17 al 18, el apóstol Pablo explica que la promesa de descendencia para Abraham iba más allá de lo terrenal, y se refiere a la descendencia espiritual que todos los creyentes compartirían a través de la fe en Jesucristo. Pablo escribe: «Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, delante de Dios, en quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen». De esta manera, los cristianos creen que, a través de la fe en Cristo, participan de la descendencia de Abraham, siendo parte de la familia de Dios y heredando las promesas hechas a Abraham. La promesa de una descendencia numerosa es significativa no solo en términos de la historia de Israel, sino también para los creyentes de hoy. La fe de Abraham nos invita a confiar en que Dios cumple sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlas.
La promesa de la descendencia numerosa también es un recordatorio de que la obra de Dios en nuestras vidas va más allá de lo inmediato y que su plan para nosotros tiene un alcance eterno, mucho más grande de lo que podemos comprender. Además de ser conocido como el padre de la fe, Abraham también es un modelo de paz y reconciliación. A lo largo de su vida, a pesar de las numerosas pruebas y dificultades que enfrentó, Abraham mostró una disposición a vivir en paz con los demás y a buscar soluciones pacíficas en sus conflictos. Esta característica es particularmente evidente en su relación con Lot, su sobrino. En Génesis 13, después de que Abraham y Lot llegaron a la tierra de Canaán, los pastores de sus respectivos rebaños comenzaron a tener conflictos debido a la escasez de recursos. En lugar de dejar que este conflicto se intensificara, Abraham actuó con sabiduría y humildad. En Génesis 13, versículos del 8 al 9, Abraham le propuso a Lot: «No haya contienda entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí, si tú vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha, o si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda». Abraham, en un acto de generosidad y madurez espiritual, ofreció a Lot la primera opción sobre la tierra, mostrando su disposición a ceder para evitar conflictos. Este gesto de Abraham no solo fue una muestra de su carácter, sino también un ejemplo de cómo los creyentes deben actuar en situaciones de conflicto, buscando la paz y el bienestar del otro antes que su propio beneficio. Este episodio también revela la importancia de la reconciliación en la vida de Abraham. A pesar de las disputas entre sus pastores, Abraham no permitió que la división afectara su relación con Lot. Su disposición a actuar en favor de la paz no solo preservó la unidad familiar, sino que también fue un testimonio del carácter de Dios, que es un Dios de paz y reconciliación. En Mateo 5, versículo 9, Jesús enseña: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Abraham, al actuar como pacificador, ejemplificó esta bienaventuranza en su vida. Más adelante en la historia, cuando Lot es capturado por reyes enemigos y Abraham lo rescata, vemos nuevamente la disposición de Abraham para actuar con un corazón generoso y reconciliador. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by seven-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. En Génesis 14, versículo 14, cuando Abraham escucha que Lot ha sido llevado cautivo, tomó a los 318 siervos nacidos en su casa y los siguió hasta Dan. Abraham no solo fue un líder de su familia, sino también un protector y un pacificador, dispuesto a arriesgarse por el bienestar de su sobrino. La vida de Abraham como un hombre de paz y reconciliación nos enseña que la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la disposición activa a restaurar relaciones rotas y buscar soluciones que beneficien a todos.
La paz es un reflejo del carácter de Dios y, como creyentes, estamos llamados a seguir este ejemplo en nuestras relaciones diarias, buscando siempre la reconciliación, la unidad y la armonía. La vida de Abraham es una historia que resuena a lo largo de la historia de la humanidad, no solo por las grandes promesas que Dios le hizo, sino por la manera en que respondió a ellas con fe, obediencia y paciencia. Como padre de la fe, Abraham no solo nos dejó un legado de promesas cumplidas, sino un ejemplo de lo que significa caminar por fe, aún en medio de las dificultades y lo inexplicable. A través de su vida, aprendemos que la verdadera fe no es simplemente creer en lo que Dios dice, sino actuar de acuerdo con esa creencia, incluso cuando las circunstancias no lo hacen evidente. La relación de Abraham con Dios, su disposición a esperar las promesas divinas, su valentía para interceder por los demás y su ejemplo de sacrificio son lecciones que no se limitan a las páginas de la Biblia. Son principios que nos llaman a vivir con propósito y confianza en un Dios que siempre cumple su palabra. La promesa de la descendencia numerosa, la bendición de la tierra prometida y la invitación a ser parte de la familia de Abraham a través de la fe en Jesucristo siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en los tiempos de Abraham. En un mundo lleno de incertidumbres, el ejemplo de Abraham nos recuerda que las promesas de Dios son firmes y que, aunque el cumplimiento de esas promesas pueda tardar, siempre llega en el tiempo perfecto de Dios. Al igual que Abraham, somos llamados a caminar por fe, a confiar en las promesas de Dios y a vivir como pacificadores y reconciliadores en un mundo necesitado de paz. Así, la historia de Abraham no es solo una historia antigua de un hombre que vivió hace miles de años, es una historia viva, que sigue inspirando y desafiando a los creyentes a seguir el ejemplo de fe, obediencia y esperanza. El legado de Abraham, al final, no es solo una descendencia física, sino una descendencia espiritual que sigue creciendo, alcanzando a las naciones y transformando vidas a través del poder de la fe. Abraham sigue siendo un modelo a seguir, no solo como el padre de la fe, sino como un hombre cuyo corazón estuvo dispuesto a escuchar y obedecer a Dios, y cuya vida fue un testimonio de que, con fe, todas las promesas de Dios son posibles. Como Él, podemos vivir confiando en que el mismo Dios que le habló a Abraham también está presente en nuestras vidas, guiándonos, cumpliendo sus promesas y transformándonos en instrumentos de su propósito eterno.